Esto realmente es la gota que rebasó el vaso, porque la gran cantidad de agua del vaso viene aportada por una sequía muy complicada que se quiso minimizar a nivel nacional y que bajó mucho la producción de maíz y de soja. Inclusive venimos decayendo en las hectáreas de maíz, que es lo que hace volumen para el transporte. En los últimos 4 o 5 años cada vez se siembra menos maíz, porque es un cultivo caro, está muy trabada la exportación, y bueno, esto derivó en un problema de falta de mercadería para transportar, que se sintió o se está sintiendo en la gente que está ligada al transporte automotor, cada vez menos fletes, y realmente es un medio de vida que cada vez se achica más. En ese contexto, cuando uno plantea posibles soluciones, porque más allá del convenio que se firmó, da la sensación de que todo está como se dice habitualmente, agarrado con broche, ¿no? ¿Qué se puede hacer? ¿Cuál sería un principio de solución en serio de un conflicto de esta magnitud, Ricardo? La Asociación de Productores siempre bregó por la libre contratación de las cargas, porque eso es constitucional. Pero a partir de esto, nosotros creemos que el problema es la política agropecuaria, el problema de fondo de todo esto es la política agropecuaria, porque cada vez al acotarse las hectáreas de maíz, el volumen de carga es mucho menor. Más gente quiere vivir del transporte, no hay suficiente carga, aparte está muy trabada la parte comercial, lo que nosotros le llamamos, o que el Estado llama ROE, donde llega un barco al puerto y hay que mandar 200 camiones juntos. No es mercadería que se va llevando paulatinamente, es por ahí mercadería vendida y que al no liberarse la exportación está en las plantas de acopio del interior, y cuando llega el barco hay que mandarlas todas de golpe. Antes se llevaba paulatinamente, eso hacía que las cargas eran paulatinas. Y por otro lado hay otro aspecto a destacar, que por ejemplo el problema ahora es hasta marzo, porque no hay trigo en la zona. Volvemos a lo mismo, la falta de política agropecuaria o una política agropecuaria equivocada hace que no se esté sembrando trigo. Yo creo que estamos en presencia de la peor cosecha de trigo de los últimos 50 años, por lo menos en superficie. Le ha ganado, incluso está peleándole las hectáreas a trigo cebada forrajera, porque la gente está buscando alternativas que le permitan meter un cultivo en diciembre para juntarse con algo de dinero. O sea, todo esto está complicando la parte comercial y está repercutiendo en distintos actores de la cadena económica que hace al sector agropecuario, que es los transportes, las gomerías, los que venden camiones, los que venden repuestos. Es toda una cadena que está afectando al interior del país. Lamentablemente, estas políticas que se fijan desde la nación están afectando muy fuerte al interior del país. Fíjate vos que esta política, para nosotros equívoca, agropecuaria, lleva que en un año óptimo para la siembra de trigo no se haya hecho trigo, y hoy por hoy encima ayudado por el contexto internacional en el cual el trigo el día de ayer hizo $220, que era un precio que esto fijado hace 60 días hubiese llevado que las hectáreas o la superficie se hubiese ampliado, y no sucedió así, ¿viste? Estamos preocupados porque realmente la protesta del otro día por ahí fue sacado un poco fuera de lugar, hacia un acopio determinado, pero es razonable y uno entiende que el trabajo está faltando. El tema es que antiguamente prácticamente las ventas, como se iban haciendo, iban saliendo semanalmente. Yo te lo explicaba hace un rato que hoy no sucede eso. Fíjate que el trigo, AFA tuvo hasta hace un mes y medio una celda que la podía ver cualquiera que pasara por Circunvalación Oeste, tenía prácticamente 150 metros, con un trigo que encima se cayó de calidad de una forma estrepitosa. Cooperativa General Paz tiene los bolsones que pertenecen a ACA, están esperando que los llamen porque cuando den la apertura de ROES, pero esa mercadería ya no es más de productor, esa mercadería es de exportador, que cuando te llaman 5 camiones por día, 8 camiones, te llaman 100, 120 camiones por día. Entonces no hay capacidad para poder programar los viajes, ¿viste? Y eso es todo a causa de para nosotros, te vuelvo a repetir, una equívoca política agropecuaria.
ahí ustedes han tomado parte, se han llegado a hablar con la General Paz, han hablado con los grupos camioneros, han tomado... Nosotros hablamos extraoficialmente con amigos de la cooperativa que son realmente directores y bueno, están muy preocupados. Yo justamente hoy hablaba con un director de la cooperativa y me decía que ya le dieron sobre 60.000 toneladas que se había acordado a principio de campaña a los transportistas en problema. Le habían dado casi 50.000 toneladas, o sea, quedan solamente 10.000 toneladas para llevar de acá hasta marzo, abril. O sea que con eso no van a poder, y hay 120 camiones que dependen de eso. Un viaje cada uno prácticamente. O sea que realmente estamos en una crisis y sobre todo debido a la sequía. Acá no hay políticas contracíclicas porque que no llueva no le podemos echar la culpa al gobierno, obviamente. Pero no hay política, es decir, bueno, en los años de bonanza climática trasladémoslos a los años de, ¿no es cierto?, de problemas climáticos, que no es imposible que a lo mejor la campaña que viene volvamos a tener problemas. Estados Unidos apuntaba una cosecha récord en soja y maíz y se encontraron con la peor sequía de la historia, y Estados Unidos teóricamente tiene datos climatológicos mucho más avanzados que los nuestros. Y ellos apuntaban a récord de cosecha para reponer stock, y hoy están hablando de 80 a 100 millones de toneladas menos de maíz. O sea que le han errado terriblemente, y hoy se está hablando que Argentina puede tener un año niño, pero ya hay climatólogos que están diciendo no es tan seguro. O sea, ¿qué va a pasar si volvemos a tener un año de sequía? Los 1.500 millones de pesos que el gobierno nacional dijo que le iba a dar al campo a los productores afectados por sequía, no han llegado, no llegó nada. El gobierno de la provincia de Córdoba, dentro de la ley de emergencia agropecuaria, solamente trasladó el impuesto inmobiliario rural de marzo a agosto. El productor que no tenía plata en marzo, menos la tiene en agosto. Estamos en un problema complicado. Digamos que la leche, que la vaca, que es el campo, está con poco pasto. Hay muchos productores que están realmente complicados económicamente, y más en zonas donde si vos salís a 20, 30 kilómetros, por un Marco Juárez tuvo una cosecha aceptable a buena, pero vos salís a 30 kilómetros y escuchás los lamentos.